Un placer saludarles desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le acompaño a partir de este minuto a analizar lo que es noticia a esta hora en América Latina y el mundo. Es noticia Colombia, continúa la espiral de violencia en este país suramericano. Este jueves se reportó una nueva masacre en el departamento del Putumayo, donde 3 personas fueron asesinadas, entre ellas 2 menores de edad. Es noticia también México, un enfrentamiento a golpes entre militares y migrantes que avanzan en caravana hacia la Ciudad de México. Dejó como saldo este jueves al menos un herido y 25 detenidos, informó una fuente oficial. Y es noticia Reino Unido, donde mingas indígenas marcharon a la conferencia de las partes de la ONU sobre cambio climático para exigir a sus gobiernos tomar medidas efectivas para contener la crisis climática. Comenzamos de inmediato el análisis de las informaciones del día. Es noticia Colombia. La violencia sistemática sigue en desarrollo. Cada 3.7 días durante lo que va de 2021 ocurre una masacre en Colombia, la peor cifra de los últimos años. Este aumento de la violencia ya escaló a cifras de antes del proceso de paz. Más de 80 masacres y 280 víctimas en lo que va de 2021. La espiral de violencia en Colombia cobró este jueves 3 nuevas víctimas, entre ellas 2 menores de edad, en el departamento de Putumayo. Según la reconstrucción de los hechos, hombres armados habrían irrumpido en una vivienda ubicada en la vereda El Prado, en el municipio de Orito. Los sujetos tomaron a un hombre y sus 2 hijos para posteriormente asesinarlos. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la expansión de los grupos armados en la región con motivo de las restricciones de la pandemia por COVID-19. De acuerdo a informes de organizaciones de derechos humanos, se han cometido 82 masacres en el país en lo que va de año. A esta hora hacemos contacto con nuestro corresponsal permanente en Bogotá. Hernán, cuéntanos cómo recibe Colombia la noticia de esta nueva masacre. Rolando, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Pues hay preocupación desde hace ya bastante tiempo, sobre todo en las organizaciones sociales y de derechos humanos, por la constante violencia y el conflicto armado que se ha venido desarrollando y escalando en los territorios de Colombia, sobre todo en los territorios más apartados. Esta sería, como usted hacía referencia y se denotaba en el informe anterior, la número 82 en lo que va del año que tuvo lugar allí en el departamento de Putumayo, la segunda masacre que se perpetra en este departamento. La presencia de los actores armados, la falta de seguridad, la falta de inversión por parte del gobierno colombiano, pues ha hecho que proliferen los actores armados, que una vez se cumplió el proceso de paz en el año 2016, las FARC, que hacían presencia en muchos de estos territorios, abandonaron estos. Y a partir de ese momento, varios actores armados están copando esos territorios. Uno, las disidencias de las FARC, pero también los paramilitares que se disputan este territorio, se disputan las rentas ilegales de la minería y el narcotráfico. Una ausencia total del Estado, aseguran muchos de los habitantes de estos territorios donde se han cometido estas masacres, pues que hace falta más estructura del gobierno nacional en cuanto a escuelas, en cuanto a universidades, a centros de salud
y hospitales, carreteras, vías de comunicación. Así que toda esta situación hace que allí proliferen los actores armados que se disputan estos territorios. Pero también, Rolando, decirle que se conocía también el asesinato de un líder social en el departamento del Valle del Cauca, más exactamente en Buenaventura. Se trataba de Edilson Valenzuela Cuamá. Él era coordinador de deportes y cultura en el Consejo Comunitario de Río Raposo, allí en este municipio, el departamento de Buenaventura. Con él ya son 146 los líderes asesinados durante el año, y desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016 ya la cifra es de 1.261, en una situación de violencia que escala a todo nivel el conflicto armado en Colombia, a menos de o alrededor de 10 años de que se culmine esta presidencia del gobierno Iván Duque, donde el incremento de la violencia pues se ve reflejado en las cifras. En cuanto a la masacre, pues es el gobierno de Iván Duque, algunas organizaciones sociales y derechos humanos aseguran que en este periodo de gobierno del presidente, pues van 286 masacres, y aseguran que ese es el legado que el gobierno de Iván Duque le ha dejado a Colombia. Una espiral de violencia que no cesa, y sobre todo preocupación, porque entre más cercanas estén las elecciones para Congreso y presidente, pues más se van a presentar ataques y violaciones de derechos humanos, sobre todo a líderes de las regiones que aspiran a alguna curul en el Congreso en relación a los escaños que, de acuerdo al acuerdo de paz, pues se pueden estar, digámoslo, posicionando en la próxima legislatura en el Congreso colombiano. Así que los niveles de violencia se incrementan ante la pasividad en cuanto a seguridad del gobierno de Iván Duque en diversos territorios de Colombia. Gracias, Hernán, por esta actualización, y vamos de inmediato al análisis. Ya le estamos dando entonces la bienvenida a Telesur a Juana Cabezas, investigadora del Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz. Bienvenida a Telesur, nos acompaña desde Bogotá. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Juana, según el presidente Iván Duque, las tasas de homicidio que se han alcanzado en estos 3 años muestran que están en los puntos más bajos de los últimos gobiernos, y habla de homicidios colectivos al referirse a este tipo de hechos que hemos descrito. ¿Cómo interpreta usted esta lectura del presidente colombiano? Bueno, claramente es una lectura negativa a lo que realmente pasa en el país. Darle o nombrar eufemismos para dar cuenta de la realidad del país es una negativa o un espaldarazo, pues, a la violencia precisamente, y también darle la espalda pues a las víctimas del país, que claramente son los más afectados en los territorios por la presencia de grupos armados, pero más allá de esto, por la ineficacia del gobierno de llegar a los territorios y de implementar el acuerdo de paz. Esto, digamos, es preocupante, y de seguir las tendencias como van de violencia podremos llegar a superar, por ejemplo, en el tema de masacres, las 90 masacres que se cometieron en 2020. Ya vamos en 82, y como se decía anteriormente, cada 3 días en promedio se comete una masacre por distintos actores armados. Podemos ver, por ejemplo, cómo Antioquia es uno de los departamentos más afectados por este hecho, seguido de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, entre otros departamentos pues que tienen cifras desalentadoras de asesinato de líderes sociales, de asesinatos de firmantes del acuerdo, y problemáticas que se tejen más allá, digamos, de las violencias que comúnmente vemos y que relaciona el gobierno además con narcotráfico, pero que tienen que ver también con minería, tienen que ver con titulación y restitución de tierras, tienen que ver con otras acciones de control de rutas por parte de grupos armados. Todo esto entramado, digamos, de violencia teje distintas acciones y distintas, digamos, disputas también entre actores legales e ilegales.
Juana, pero ¿qué significa que precisamente estas masacres se concentren en territorios como Antioquia, el Valle del Cauca, Nariño, Cauca, el Caquetá? ¿Qué nos puede estar diciendo esto? Sí, vemos principalmente están ubicadas en todo el occidente del país, que tiene salida hacia el Pacífico y es uno de los corredores de drogas más importantes pues de Latinoamérica. Son los que concentran además el envío de drogas hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos, pero también tiene presencia de actores armados nacionales e internacionales. Entonces, por ejemplo, en Antioquia vemos cómo confluyen actores como las autodefensas gaitanistas de Colombia, como los caparros, como disidencias de las FARC de los frentes 18, 36, y un conglomerado de al menos 200 estructuras que tienen integrantes de entre 15 y 30 personas, pues que integran entre 15 y 30 personas estos grupos en todo el Valle de Aburrá. Estos grupos, que son pequeños, digamos, en comparación con los otros, ejercen un tipo de acciones en las partes urbanas por tercerización a grupos más grandes. En Nariño, por ejemplo, también tenemos a los contadores, tenemos en este momento a una parte del Comando Coordinador de Occidente que se está enfrentando precisamente con la Segunda Marquetalia, y son enfrentamientos que afectan directamente a las poblaciones. Por ejemplo, Tumaco es el municipio más afectado por masacres, y eso tiene que ver con que hay señalamientos desde las dos partes de quién o no pertenece a cada grupo. Si se ve hablando con alguien que tenga relación con otro grupo, inmediatamente se convierte en un objetivo, y las personas que están a su lado claramente afectadas pues de estos hechos. Entonces vemos como en sitios públicos asesinan, nosotros pues contabilizamos a más de 3 personas en estado de indefensión, entonces asesinan en masacres a más de 3 personas, y así pues digamos que este panorama sigue. Lo que ocurre por ejemplo en Argelia estas semanas, mañana por ejemplo hay una movilización en contra de la militarización de la zona y la inefectividad además de la presencia del Estado allí para reducir pues los ataques de los grupos armados a la población. Esto, digamos, tiene relación con distintas acciones de los grupos y va muy enfocado como en favorecer también los intereses particulares de estos actores armados en el territorio. Juana, pero ¿qué más hay detrás de estas masacres que el gobierno enfatiza, por ejemplo, que es un problema de disputa por el territorio, de las redes del narcotráfico? Pero qué decir no solo de la compleja situación social, sino también, por ejemplo, ahora se habla que en un ambiente electoral aumenta también la violencia. Estamos hablando entonces de violencia criminal, del narcotráfico solamente, ¿o es violencia política también? Hay de todo tipo. Esto es como una red de macrocriminalidad, como se le denomina en Indepaz, y es que se tejen, digamos, redes sociales en las que digamos que se relacionan, por decirlo así, actores legales, actores ilegales que están, digamos que se mueven entre esas dos partes y que tienen intereses que buscan que los beneficien, pues además, y ejercen un tipo de control en las zonas. Entonces, claramente hay violencia política y se ha exacerbado ahorita con digamos, viene en una tendencia en crecimiento desde las medidas que se tomaron por el COVID-19. Entonces, el gobierno propone, digamos, impone más bien unas medidas. Los grupos armados son más fuertes y exigen, digamos, mayores restricciones a la movilidad por parte de las poblaciones. Esto se sigue ampliando hasta el día de hoy, que tienen un control mayor y, digamos, hay violencia política porque afectan también a liderazgos de base que tienen tendencia a, digamos, un partido político, tendencias políticas definidas y claras, y que movilizan además grandes grupos de personas en torno a distintas acciones, ya sea políticas, culturales, sociales, económicas. Entonces son dinámicas que se tejen precisamente entre los actores para un poco opacar estas situaciones de liderazgo que ejercen en los territorios los defensores de derechos humanos, los líderes, ya sea políticos, comunales, cívicos, entre otros.
Juana, ya usted lo mencionaba al inicio de alguna manera, pero quisiera profundizar un poco más. ¿Cómo influye entonces en este panorama la no implementación de los acuerdos de paz? Se habla ahora incluso de que hay mayor violencia de la que existía antes de la firma de estos acuerdos, que muchos dicen que han sido violados, que no han sido implementados realmente. Bueno, las tendencias de violencia han disminuido luego del acuerdo de paz. No podemos desconocer que hay aciertos en el acuerdo de paz, pero en su implementación y en este gobierno sí va muy ralentizada. Por ejemplo, en el tema de titulación de tierras, hay primero un despojo, digamos, material por parte de los grupos armados de las tierras a sus pobladores, y después con todo, digamos, ese entramado macrocriminal que nosotros llamamos, hay terratenientes que por medio de un despojo jurídico pues sacan a las comunidades de su territorio, y esto tiene que ver con la implementación del acuerdo. ¿Por qué? Porque no hay titulación de tierras o restitución de tierras a víctimas del conflicto, porque no hay sustitución efectiva de cultivos ilícitos y no se hace por medio de la ahorita, por ejemplo, el tema, digamos, en boga en el que están en contra de las poblaciones, que es el glifosato, que vuelva el glifosato. Esto también es de erradicación forzosa y se debe entender así. Entonces son tendencias, digamos, que se tejen alrededor de los territorios y que dificultan toda la implementación del acuerdo. Por ejemplo, la presencia de grupos armados y que se hagan solo consejos de seguridad que no permiten avances de ningún tipo en la salida de estos grupos armados, y que además estos grupos armados transforman también las economías que se tejen allí en los territorios y los proyectos productivos en este momento que adelantan firmantes del acuerdo. Es un desacierto claramente y una oposición pues a la implementación del acuerdo que está haciendo el gobierno en este momento. Y en este panorama, ¿quiénes son las víctimas? ¿Cuál es el blanco de estas masacres? De alguna manera decía, por ejemplo, las personas que trabajan la tierra, pero también se habla de los líderes sociales. Ha disminuido esto, pero continúa siendo alta las cifras de líderes sociales asesinados y también de miembros de la FARC que se reincorporaron a la vida social. Sí, de hecho en las masacres vemos tendencias en que las masacres se cometen hacia familiares de firmantes del acuerdo. En algunos están involucrados, digamos, asesinados firmantes del acuerdo. En otros, algunos han sido asesinados, líderes sociales han sido asesinados en estas masacres. Entonces son situaciones, digamos, que vienen también con patrones o tendencias. Jóvenes, por otra parte, en Antioquia, por ejemplo, las últimas masacres se han cometido en jóvenes entre los 20 y 28 años más o menos, y tiene que ver con particularidades también del territorio. Son, digamos, los que perpetran estos asesinatos, son grupos de personas, de 4 más o menos personas que se movilizan en motocicletas, son de armas cortas. Digamos que hay tendencias o patrones que se siguen en las masacres. Por ejemplo, en los asesinatos a líderes tenemos asesinatos a líderes que son, digamos, cabezas de defensa de víctimas del conflicto armado, como se decía, líderes sociales, líderes de tierras, líderes comunales o cívicos que, como lo decía anteriormente, también movilizan un gran número de personas en torno a distintas acciones, líderes de sustitución de cultivos. Bueno, hay, digamos, un sinnúmero de afectaciones. Mujeres, por ejemplo, las mujeres han sido muy afectadas, y particularmente con las mujeres sucede algo, y es que las mujeres ejercen tipos de liderazgo más fuertes y que acarrean también una carga, digamos, de defensa de los derechos de la mujer más fuertes dentro de los territorios. Esto quiere decir que acaban con un legado de lucha por la defensa de la mujer y por visibilizar a la mujer como lideresa, pues, y también afectan directamente a la familia, siendo que en su mayoría su madre es cabeza de familia. Entonces tiene, digamos, todo un entramado de afectación, todo este tipo de hechos.
Juana, para muchos esta situación que hemos estado describiendo es un tanto alarmante. Sin embargo, a pesar de que ocurre, según algunas organizaciones, cada 3.7 días una masacre en Colombia, este tema no causa alarma en la prensa mundial, no se está discutiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU, no se está enfrentando esto en la opinión pública mundial. ¿A qué atribuye esto? Bueno, prácticamente es una invisibilización de la situación y eso lo vemos reflejado con lo que ocurre ahorita en la COP26. Miren, este año han sido asesinados más de 41 líderes ambientales. Definitivamente digamos, la opinión pública lo pone en boga, pero los gobernantes no lo ven como un tema a tratar, y eso tiene que ver también con distintos intereses en distintas economías legales que se tejen dentro del país. No es de la agenda pública de los gobernantes precisamente porque, digamos, no tiene que ver con tendencias, en muchos casos no tiene que ver con tendencias que afectan las economías, digamos, de base de los territorios, pero benefician a su vez economías ilegales. De fondo se manejan también actores, muchas veces de ellos legales. Entonces es como una parsimonía de las instituciones y desatención pues a la situación. Vemos como las alertas tempranas, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, y alertas, como bien se nombra, de amenazas, por ejemplo, a la población por parte de distintos actores, y no se les atienden, o sea, están ahí y, digamos, exponen todos los conflictos de los territorios, pero no se atienden de ninguna manera. Entonces vamos a tener tendencias de actualización de alertas tempranas cada cierto tiempo, consejos de seguridad cada cierto tiempo, a los que no se atienden y con los que no se llega a ningún punto, y que los gobernantes definitivamente no ponen en su agenda por sus intereses, por distintas acciones, porque, por ejemplo, ahorita todo el sistema que se está moviendo alrededor de las elecciones deja un poco de lado este tema de los asesinatos, de las masacres, y siendo un tema, digamos, somos de los primeros países en asesinatos a líderes ambientales, sino el primero en asesinato a líderes sociales. Son temas, digamos, que deberían estar en boca de todos, pero que no lo están, precisamente por intereses que se tejen alrededor de distintas acciones en el territorio nacional. Gracias, Juana, por su tiempo y por sus reflexiones para Telesur. Gracias por la invitación. Buenas noches. Es momento de hacer una pausa, pero en minutos regresamos ante el análisis de que es noticia también México con la crisis migratoria que lleva a este país a recibir el más alto registro de la historia de personas que huyen de sus naciones en busca de asilo. ¿Sabes si eres miembro de Junta o Mesa Electoral para las elecciones de este 21 de noviembre? Es muy fácil. Revisa en la página web cne.gov.be o envía tu número de cédula de identidad al 2637. Igual, puedes llamar al 0800 Votemos. Así conocerás si fuiste seleccionada o seleccionado y la forma de capacitación. Es rápido y fácil. En apenas 20 minutos te adiestras e imprimes tu credencial. CNE. Gloria al bravo pueblo. Telesur. Siempre. Damas.
Y es noticia México, migrantes en caravana hacia la Ciudad de México en su tránsito hacia la frontera con Estados Unidos temen un nuevo operativo luego de lamentar al menos un herido y 30 detenidos durante un enfrentamiento con miembros de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración en Chiapas. En el día 13 de marcha, en la carretera que une a las poblaciones de Pijijiapán y Tonalá, al sur del estado de Chiapas, se produjeron al menos 4 situaciones de enfrentamiento entre miembros de la caravana de migrantes y elementos de la Guardia Nacional. De acuerdo con versiones de la prensa local, los caminantes fueron interceptados por un operativo de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Los militares habrían lanzado gases lacrimógenos a uno de los grupos de caminantes en un intento de frenar el avance de la caravana, y los migrantes respondieron lanzando piedras y enfrentando con palos a los uniformados. En videos que circulan en redes sociales, se puede ver a un guardia nacional inconsciente en el piso. El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, detalló que resultaron heridas personas de ambas partes. El gobierno de México, soy salvadoreño y aquí estamos en son de paz. Pedimos que por favor ayuden a las mujeres embarazadas con niños. La caravana está conformada por unas 4.000 personas y se estima la presencia de más de 1.200 niños que viajan con sus familias, además de adolescentes solos. La mayoría de los caminantes son centroamericanos, haitianos y de otros países de Sudamérica. Los migrantes habían decidido la víspera cambiar de ruta para evitar encontrarse con las autoridades migratorias en la vía hacia el estado de Oaxaca. El fin de semana surgió otra situación en la que la Guardia Nacional hirió de muerte a 2 migrantes. No dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon. Y eso no se debe hacer. Hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes. Aún se espera el pronunciamiento de las autoridades sobre los próximos pasos para abordar la situación de estas miles de personas que huyeron de sus países en busca de un mejor futuro. Y en la Ciudad de México conversamos con nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Buenas noches, Eduardo. Cuéntanos, la caravana migrante cambió de ruta para evitar, decías más temprano, lo que consideran un búnker instalado por las autoridades migratorias, pero se han producido situaciones irregulares a pesar de los llamados a los migrantes a no atacar a los representantes del Instituto de Migración, pero también la Guardia ha agredido a los manifestantes. ¿Cuál es la situación a esta hora? Y distintas situaciones que dan para mucho análisis en este momento acerca de lo que está ocurriendo con esta caravana. Por un lado, estamos viendo las distintas posturas por parte de los líderes de esta caravana migrante. Por un lado, vemos la imagen o la figura de Irineo Mujica de Pueblos Sin Fronteras, que es un colectivo que ha venido apoyando a migrantes desde hace ya bastante tiempo, y por el otro lado vemos la postura que tienen, por ejemplo, personajes como el padre Alejandro Solalinde, que también tiene un importante trabajo en materia de migración y que es una figura reconocida también por todo ese trabajo que ha realizado con las personas en tránsito. Por estas dos posiciones, Rolando, es que podemos entender un poco más lo que está ocurriendo con esta caravana migrante. El padre Alejandro Solalinde había venido haciendo trabajo con el gobierno del estado de Oaxaca para que se permitiera el libre tránsito de la caravana migrante por ese territorio, a lo cual accedió el gobernador de ese estado, que además señaló que se estaría poniendo a disposición de los migrantes los hospitales y también albergues y refugios
que pudieran auxiliarles y ayudarlos en este tránsito por el estado de Oaxaca y para que pasaran el menor trabajo posible, porque ya han venido caminando pues muchísimos kilómetros. Se habla de que han recorrido cerca de 150 kilómetros en 11 días y además también se habla de que las condiciones en que lo están haciendo pues son bastante precarias. Y en ese sentido, ya por otro lado vemos a la figura de Irineo Mujica, que pertenece a este colectivo Pueblos Sin Fronteras, que señala que toda esta disponibilidad o disposición que ha mostrado el gobierno de Oaxaca con la ayuda del padre Solalinde, pues significa una trampa para los migrantes, que no serán atendidos y que por el contrario serán retenidos y deportados a sus países de origen, o incluso solamente serán regresados al municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas, de donde partieron el 23 de octubre pasado. En ese sentido, lo que está exigiendo la caravana es que se entreguen visas humanitarias a cada uno de los integrantes de esta caravana, pero también a los migrantes que ingresan de manera irregular a territorio mexicano, tal como lo hiciera en promesa de campaña el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, también están demandando a las autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados que ponga mayor agilidad a los trámites y que les entreguen el documento necesario para poder transitar de manera libre por territorio mexicano. Recordemos que la mayor parte de los integrantes de esta caravana buscan llegar al norte del país, a la frontera con Estados Unidos, en este intento de cruzar también el río Bravo y llegar a territorio estadounidense. Estados Unidos hasta este momento lo que ha hecho es reforzar su política migratoria. No ha habido ningún cambio desde las políticas implementadas por el republicano Donald Trump y ahora se mantienen intactas y también sin ninguna posibilidad de que se modifiquen en la administración del demócrata Joe Biden. Así la situación, Rolando, en este tema. En un comunicado ya la Guardia Nacional ha informado que cerca de 100 personas fueron las que atacaron a los integrantes o a los elementos de esta corporación y que la Guardia Nacional no respondió a esos ataques, por lo que ahora se sabe hubo heridos por parte de la Guardia Nacional como de los integrantes de la caravana migrante, lo cual habla de que sí hubo un enfrentamiento, pero en un comunicado oficial fue lo que dijo la Guardia Nacional. También ya ha habido las declaraciones por parte de los voceros de esta caravana, donde señalan que precisamente ellos fueron agredidos por parte de la Guardia Nacional y elementos del Instituto Nacional de Migración. Sin duda alguna, Rolando, una situación muy compleja, con un fenómeno también muy complejo, en donde los países que son expulsores de estos migrantes, en su mayoría centroamericanos, de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, pues han hecho mutis alrededor de todo lo que está ocurriendo ahora en territorio mexicano, donde recae toda la presión acerca de lo que se debe hacer en cuanto a la atención a migrantes. Gracias, Eduardo, por esta actualización, pero nos mantenemos en la Ciudad de México para conversar a esta hora con la maestra Rebeca Camacho, especialista en temas de migración. Bienvenida a Telesur, gracias por la oportunidad de establecer este contacto para seguir reflexionando sobre esta crisis migratoria que vive la región y este operativo que se veía hoy, donde se originaron varias irregularidades a solo un par de días de que la Guardia Nacional asesinara de un disparo a un migrante cubano e hiriera a otros de sus acompañantes. ¿Cuál es su lectura de estos hechos? ¿Qué está sucediendo realmente? Muy buenas tardes, Rolando. Saludos a todo tu público de Telesur. Gracias por la invitación. Pues primeramente decir que es lamentable que de los 11 días que lleva esta caravana no han recibido ningún tipo de apoyo o asistencia humanitaria, como sí lo recibieron las caravanas, la primera caravana del 2018, pero lo más lamentable es que las noticias que salen a la luz es esta parte, ¿no? Lo que se comentaba sobre agresiones o un enfrentamiento y lo más reciente que es lo de esta mañana. Es lamentable porque tenemos que recordarle al público que lamentablemente durante esta administración del presidente López Obrador se le dan atribuciones a la Guardia Nacional para temas de seguridad pública, ¿no? Pero específicamente la Guardia Nacional, de estas 44 atribuciones que tiene,
de prevención y sobre todo de persecución de delitos, únicamente hay 2 que hablan de coordinación con el Instituto Nacional de Migración. Y es importante subrayar estas 2 atribuciones porque una de ellas es la inspección migratoria y la otra es la del resguardo de las estaciones migratorias. Entonces, el fenómeno que estamos viendo el día de hoy es que, que empezamos a ver desde que inició esta caravana, es que la Guardia Nacional está ayudando a la contención migratoria y han instalado retenes. Entonces, nosotros no estamos, o al menos no se está reportando que derivado de revisiones migratorias, que sí es su atribución, ¿sí?, se derive en este enfrentamiento. Lo que estamos viendo a través de redes sociales es que hay una barrera humana de elementos de la Guardia Nacional que quieren impedir el tránsito. Entendemos que estas personas en su mayoría no tienen documentos, pero tampoco están recibiendo información de cómo podrían obtener estos documentos. Si estas personas tienen derecho a migrar, como tienen derecho a solicitar asilo. Entonces, aquí lo que está faltando es, más allá de que estén los cuerpos de la Guardia Nacional impidiendo el paso, debería de estar el Instituto Nacional de Migración o las autoridades correspondientes brindando la información para saber si estas personas, podrían obtener documentos y ahora sí transitar de manera libre o bien residir en México, en el ciudad o municipio que les parezca, pero no están recibiendo esta información. Y lo único que están recibiendo es esta contención migratoria que obviamente ya está, pues las personas de la caravana pues ya se sienten agredidas o intimidadas con tan solo la presencia de la Guardia Nacional. Y ojo, este tipo de cuestiones de contención migratoria, lo único que están orillando es que las personas modifiquen la ruta, ¿no? Es decir, si como caravana la intención es visibilizarse para poder avanzar en México, ¿no?, en todo el territorio, el que hagan este tipo de actos o que ya las personas tengan cierto temor o rezago contra la Guardia Nacional, pues están cayendo en una fricción y 2, se está exponiendo a la propia caravana a nuevos peligros, porque si modifican la ruta, pues ¿qué es lo que van a hacer? Pues caer en las redes de tráfico de personas o de trata de personas, cuando es ahí la Guardia Nacional donde tendría que estar atacando a las personas que son parte de esta red de crimen organizado y no criminalizar a la propia caravana a pesar de que no tenga documentos. Sí, importante destacar entonces que el enfrentamiento de hoy de la caravana migrante fue con miembros de la Guardia Nacional y no con el Ejército, pero nuestro corresponsal nos alertaba de 2 posturas que había frente a esta marcha, pero realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Están las autoridades regionales llevando a una trampa a los migrantes o hay una preocupación real por atenderlos, por brindarles la documentación necesaria para poder hacer su tránsito por el territorio mexicano? Mira, hay 2 cuestiones. Desde que la Guardia Nacional recibe estas atribuciones, o desde que existe como ahora la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad pública, es que la mayoría, ¿sí?, de estos son alrededor de 100,000 elementos en todo el territorio que pertenecen a este grupo. De esos 100,000 elementos, una gran mayoría eran militares, ¿no? Entonces sí tienen un perfil de militar, ¿no? Pero pues ahora tienen un nuevo uniforme, ¿no? Entonces ese es un elemento. Entonces la cuestión es que conforme a sus atribuciones no las están llevando a cabo conforme a la ley ni están colaborando de la manera en que dice el papel con el Instituto Nacional de Migración. Y sobre la parte de la ayuda humanitaria, justo ahí es el tema. A diferencia de otras caravanas que recibieron apoyo de la misma sociedad o apoyo de los gobiernos municipales, se les daba algún espacio de albergue, se les daba alimento. En estos momentos, ni de parte de gobiernos municipales ni de parte de los gobiernos de los estados están recibiendo algún tipo de ayuda. Básicamente la mayoría de la ayuda proviene de parte de las redes de personas defensoras de derechos humanos, de organizaciones, de la red de albergues, de la parte religiosa. Y si bien en la semana pasada
derivado de una observación que hizo la Comisión Interamericana, donde le solicita al Instituto Nacional de Migración atender la protección especial de niñas, niños y adolescentes. Derivado de esa observación que hizo la Comisión Interamericana, es que el Instituto Nacional de Migración ofertó algún tipo de visas humanitarias para niñas, niños y adolescentes y para el caso de mujeres embarazadas. Pero durante los 11 días que lleva esta caravana, si realmente su avance o su poco avance responde a que no han recibido realmente ayuda humanitaria como lo recibieron otras caravanas. Y esto, si nos vamos al trasfondo de por qué no avanzan, de por qué no reciben ayuda, pues esto responde también a que hay una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos en esta política de contención migratoria, cuando podríamos tener una política, si no bien de puertas abiertas, pero sí una política de ayuda humanitaria. Es decir, empezar a detectar de estas 1,000 niñas y niños o de toda la caravana quienes cubren o cumplen con el perfil para brindar protección internacional, o es decir, les den la solicitud, puedan ejercer su derecho a la solicitud de asilo, ¿sí? Y por lo tanto tengan el derecho a ser reconocidas como personas refugiadas. Esto no se está haciendo. Entonces, lo único que se está haciendo es criminalizar la caravana y quizá deportando a personas o deteniendo a personas que tienen una necesidad de protección internacional. Y esa era precisamente una de las promesas de las autoridades, que no la han recibido los migrantes, pero lo cierto es que nunca en la historia de México se había recibido a tantos migrantes que huyen de sus países. De enero a octubre de 2021, México ha recibido, por ejemplo, más de 100,000 peticiones de asilo, el mayor registro en la historia. Según la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, ¿cómo puede entonces enfrentar el gobierno de López Obrador esta situación? Mira, la realidad es que la gente no se va a detener, va a seguir saliendo de sus países de origen, porque como lo han dicho personas que están dentro de la caravana, no tienen nada a qué regresar, lo han dejado todo. Entonces, el gobierno mexicano, sí, lo que tiene que hacer en los hechos es que brinden mayor presupuesto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado, porque efectivamente hay nuevos, ha aumentado el número de solicitudes. Y si tú tienes más solicitudes, entonces necesitas mayor número de recursos humanos y financieros para poder dar atención a todas estas solicitudes en tiempo y forma como lo marca la ley. Recordemos que justo esta caravana sale de Chiapas, sí, porque no ha tenido respuesta en una de las oficinas que es en Tapachula. Entonces salen buscando una respuesta a su trámite, como lo hicieron los haitianos hace un mes, llegando a la Ciudad de México buscando esta respuesta. La realidad es que la Comar, la Comisión de Ayuda a Refugiados, este año tiene para este año fiscal, podríamos decirlo, pues seguramente ya gastó todos sus recursos. Entonces, lo que tendría que hacer el gobierno mexicano es tener una asignación mayor si de verdad busca atender, ¿sí?, a las personas que ya están adentro del territorio. Es decir, si vamos a ponernos conforme a la ley y a darles a estas personas la protección internacional siendo solicitantes de asilo, lo que tendría que suceder es que el gobierno mexicano tendrá que asignar mayor número de presupuesto a la Comar, para que la Comar tenga mayor número de recursos humanos y financieros y las solicitudes sean más ágiles, además de dar mayor información a las personas, porque, ojo, algunas personas quizá quieran protección internacional en México y otras nada más busquen transitar para llegar a Estados Unidos. Entonces, eso ya no lo necesita atender la Comar, eso ya necesitaría solamente revisar México si va a brindar algún tipo, lo que se ha pedido desde hace mucho tiempo, algún tipo de permiso para que las personas puedan transitar y llegar a Estados Unidos, pero eso no ha pasado desde que inició esta administración. Al contrario, se ha ido reforzando cada vez más la parte de contención y control migratorio. Y si nos abocamos en esta parte de control migratorio, pues estamos olvidando que hay personas que tienen el derecho a solicitar asilo. Las gracias entonces por compartirnos sus perspectivas sobre este asunto, y sin duda estaremos volviendo sobre este tema en los próximos días. Así es, y gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos para la próxima. Saludos, Rolando. Las gracias reiteradas, momento de una nueva pausa, pero al regreso son noticias los pueblos originarios con su propia cumbre
paralela a la conferencia de las partes sobre cambio climático, la minga indígena COP26. El análisis al regreso. La nueva expresión monetaria consiste en la división entre 1 millón o la eliminación de 6 dígitos a la escala actual. La nueva expresión monetaria simplifica los pagos, las transacciones bancarias, los procesos contables y los sistemas de cómputo. Rumbo al Bolívar digital. Porque Telesur siempre da más. Y es noticia Reino Unido. En el marco de la COP26, indígenas marcharon en Glasgow para exigir que sus gobiernos tomen medidas efectivas para contener la crisis climática y la amenaza latente a sus territorios ancestrales. Miembros de comunidades indígenas de América y otros movimientos sociales se manifestaron en Glasgow este jueves mientras se celebra la cumbre del clima COP26 para expresar que sus tierras están amenazadas y denunciar que los gobiernos los despojan de sus territorios para actividades extractivistas. Recién nomás acaba de hablar el presidente del Ecuador. Habla de la protección de cambio climático, que el Ecuador tiene su diversidad muy grande, pero es una mentira, porque la verdad yo conozco desde la comunidad, hemos venido, desde el territorio, y hemos visto hoy en día los gobiernos tienen su plan de sacar el petróleo. Los pueblos originarios acusaron COP26 de ser un negocio y continuación del colonialismo, donde no escuchan a los indígenas, sino que solo quieren hacer negocio con las tierras y los recursos naturales. Recordaron que durante años, miles de personas han sido asesinadas por defender sus tierras, los bosques y la naturaleza. En muy poco tiempo, en los últimos 100, 200 años, la gente ha estado explorando la profundidad de lugares que pensábamos que aún estaban por descubrir. Había personas cuidando esas tierras y ahora están poniendo minas allí, extrayendo litio y cosas que nos impiden seguir viviendo allí. Las comunidades indígenas, a través de varias agrupaciones internacionales que han movilizado a algunos de sus líderes, decidieron no solo denunciar su marginación, sino también señalar que nos encaminamos a un nuevo colonialismo que impondrán las grandes economías del mundo de la mano de las empresas más poderosas e influyentes. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático, la diplomática mexicana Patricia Espinosa, expresó su pesar por la situación que atraviesa el planeta. Aceptemos que estamos invirtiendo en nuestra propia extinción. Se trata de mucho más que medio ambiente. Se trata de paz, estabilidad y de poner a trabajar las instituciones que hemos construido para promover el bienestar de todos.
En la cumbre climática, los líderes mundiales se comprometieron a proteger a las comunidades indígenas y las selvas tropicales. Sin embargo, los indígenas no están seguros de que estos planes se vayan a cumplir y aseguran que una vez implementadas las nuevas promesas, pasarán a segundo plano. Y para el análisis de este tema damos la bienvenida a esta hora a Patricio Rodrigo, director ejecutivo Chile Ambiente, ingeniero agrónomo, especialista en ecología, gestión ambiental, ordenamiento territorial y conservación de la biodiversidad y políticas públicas. Nos acompaña desde Santiago de Chile, bienvenido. Dicen los representantes de los pueblos originarios que cerca del 70% de la tierra del mundo está en manos de comunidades indígenas y otras comunidades locales. Al mismo tiempo se consideran los menos responsables de la emergencia climática global, pero a menudo son los primeros y los más afectados por esta situación. ¿Cómo enfrentar estas contradicciones? Muchas gracias, Ronald, por la invitación. En realidad me encuentro en Asunción, República de Paraguay, colaborando con temas ambientales en este país. Pero miren, los indígenas tienen toda la razón. Aquí los países del norte no solamente colonizaron, esclavizaron, asesinaron, barrieron con los pueblos indígenas, sino que ahora también a los pueblos indígenas y los que descendemos de ellos, como que somos descendientes también de esos pueblos como de los colonizadores, nos quieren hacer pagar el costo como si fuéramos responsables de todas las emisiones de los últimos 150 años, cuando ellos se desarrollaron, emitiendo el 80% de todo el pasivo atmosférico que hay, contaminaron la atmósfera en un 80% de responsabilidad de ellos, y hoy día se desentienden. Y no solamente se desentienden de asumir el costo y su responsabilidad, sino que acuerdos laxos que no se conllevan, como mencionaba la colega, ponerle un freno a la sexta extinción, en lo que ya hemos llamado el antropoceno, cuando el hombre es capaz de modificar prácticamente la geología del planeta. Se acaba, digamos, llegar a un acuerdo de solo 103 países que se comprometen a reducir el 30% de las emisiones al 2030. Pero, profesor, dicen los representantes de la minga indígena que no tienen la posibilidad de participar en los procesos de negociaciones de la COP26. Mientras tanto, los países desarrollados son los que más contribuyen al calentamiento global, no ahora, sino a lo largo de los siglos. ¿Cómo lograr entonces compromisos efectivos a nivel local y global para que la economía y la sociedad se orienten a la sustentabilidad? Bueno, la sustentabilidad es la nueva utopía que debe conciliar los intereses de la sociedad, de la economía y de la naturaleza, cosa que no ha ocurrido. Aquí el beneficio ha sido solo de la economía y los que manejan los poderes económicos. La naturaleza ha sido un objeto de saqueo y de contaminación. Y además, me refería yo, este pequeño acuerdo ya está siendo bombardeado porque China, Rusia e India, que son uno de los mayores emisores, no se comprometieron. Brasil ni siquiera fue a la reunión. Entonces, ya estamos con 1,1 grados sobre la temperatura media del planeta. Este compromiso rebajaría en 0,2 grados la temperatura promedio, lo que significa reducir 200.000 muertes prematuras al año. Pero no están dispuestos a ponerlo, porque en el fondo la voracidad del extractivismo no tiene límite. Si bien por suerte Estados Unidos cambió de opinión con Biden en relación al negacionista de Trump, también su partido se está oponiendo al presupuesto climático que Biden presentó, porque hay intereses carboneros y petroleros detrás también de los parlamentarios estadounidenses y cómo se financia esa democracia con aportes de esas mismas empresas. Entonces tenemos que los parlamentarios en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo son empleados de las transnacionales para defender sus intereses.
Claro, aquí, profesor, también los pueblos indígenas. Importante destacar que los representantes indígenas claman por el buen vivir, la armonía con la naturaleza, pero exigen también a los gobiernos de todo el mundo que se comprometan a dejar, por ejemplo, los combustibles fósiles en el suelo. ¿Es posible esto realmente? Bueno, debiera ser posible y debiéramos acostumbrarnos a una vida más austera, lejos del consumismo, lejos del extractivismo, porque si no, el planeta no alcanza para todo. Incluso España salió con una propuesta bien anecdótica del capitalismo inclusivo. O sea, el capitalismo está destruyendo nuestra vida en el planeta. El planeta le quedan 4.500 millones de años y el planeta va a seguir aquí. Somos nosotros los que estamos corriendo riesgo y este capitalismo inclusivo, ¿qué es lo que nos dice? Si el capitalismo es responsable de todo esto, dice, bueno, ahora nos vamos a ir a la extinción, pero en forma más equitativa. Entonces, es una perversidad, digamos, ¿no? Aquí o cambiamos el modelo económico y no el clima o nos extinguimos. Es muy simple esto. Y los pueblos indígenas han inspirado a muchos movimientos ambientalistas, ecologistas de América y el mundo por esa filosofía del buen vivir, esa relación armónica con la naturaleza, ese privilegiar más temas espirituales que temas materiales. El mundo debe aprender de ellos lo que el capitalismo nos quitó de ser como referente cultural. Entonces, en eso no hay que equivocarse. Aquí, el mundo ecologista y ambientalista han criticado que esta COP no va a cumplir sus compromisos. Incluso Naciones Unidas ha dicho que si no hay acuerdo, la temperatura va a subir a 4,5 grados este siglo, lo que es una locura. Entonces, esta COP26 podría ser la 26ª vez en que el lobby de los petroleros y los carboneros tiene éxito. Todas las COP anteriores no han tenido éxito. A mí, como funcionario del gobierno de Chile en el año 92, participé en la redacción del acuerdo climático. Fuimos a Río con el presidente Elwin, negociamos con todas las delegaciones, sacamos varios acuerdos en el Río 92, que fue un gran encuentro, que hasta vino hasta Bill Clinton. Pero nada de eso se ha cumplido, porque muchas veces los acuerdos no son vinculantes, son indicativos, orientan que los gobiernos hagan eso. Y los gobiernos están siendo manejados por las empresas que no les interesa eso porque es mal negocio. Entonces, en ese sentido, hay que darle más orientación política al mundo ambientalista y ecologista y que movilice por elegir líderes, ojalá nuevos líderes jóvenes, que se puedan liberar de esas ataduras atávicas que históricamente ha tenido la política con el dinero y piensen en la naturaleza, en su gente, en conservar la vida nuestra en el planeta y no en defender los intereses de las transnacionales que solo quieren lucrar y avasallar con el planeta con el extractivismo. Y tienen una nueva forma de esclavitud. Así como nos esclavizaron del siglo XV en adelante, hoy día nuestra esclavitud es la deuda. Con la deuda nos manejan. Desde los ciudadanos con sus tarjetitas y el consumo, hasta los países con su deuda externa, que crece y crece principalmente en bancos privados. O sea, los bancos privados hoy día, que son los instrumentos financieros de las transnacionales, controlan el mundo. Y sin duda, profesor, el destino de la humanidad está en peligro en estos momentos y por eso los ojos del mundo están puestos hoy en la COP26. Las gracias por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur. Muchas gracias, disculpen la vehemencia, pero estos son temas... Y en los próximos días, sí, muy vehemente, pero cuando el destino de la humanidad está en peligro, se actúa de esa manera. Las gracias por acompañarnos y otro hecho fue noticia esta vez en Venezuela, donde culminó la 15º Festival Mundial de Poesía en esta nación suramericana. Nos despedimos, será hasta la próxima entrega de Es Noticia.
¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las elecciones regionales y municipales de Venezuela con otro notable invitado, Pedro Calzadilla, rector del CNE, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, directo